Bueno, buenas tardes Inés, Ferrari. Estamos con vos en este contacto de Zoom para justamente presentarte, hacerte visible y justamente permitir un reconocimiento de una profesora de filosofía del interior que justamente nos ha representado con mucha, diríamos, dignidad como mujeres uruguayas, como mujeres del interior, como mujeres profesionales. Entonces, bienvenida a nuestro grupo de Red Filósofas del Uruguay y queremos comenzar haciéndote unas preguntas para esta breve entrevista, donde pensamos que es importante incentivar a las mujeres que están con nosotros y las que están trabajando y formándose para el siglo XXI. Bien, este, primero que nada, Inés, la primera pregunta es, ¿por qué la filosofía entró a tu vida como carrera o como forma de vida? Acá precisamos que nos cuentes un poquito de esta relación tuya con la filosofía. Bien, en primer lugar, buenas tardes y encantada de verte, Soraya. Un placer, por supuesto. Reencontrarme con exalumnos para mí es siempre valioso y después de tanto tiempo de no vernos, me Mm. encanta verte, aunque sea en la pantalla. Agradezco amablemente tu invitación y bueno, voy a intentar contestar tu pregunta. Tu pregunta es ¿por qué incursioné en la filosofía y cuándo? Exacto. Bien, pienso que hay dos comienzos. Un comienzo inconsciente, tres comienzos. Un comienzo inconsciente, un comienzo elegido y un comienzo apasionado. El comienzo inconsciente creo que se da a partir de que era niña. Eh, yo tuve un padre muy aventurero, muy viajero, conoció América Latina recorriendo todos los países en lo que hoy llamaríamos a dedo. Estoy hablando de 1930, 1940. Mi padre hoy tendría 121 años. Él acostumbraba a contarme sus viajes, cómo vivían los distintos pueblos, qué comían, cómo lo recibían, cómo eran sus relaciones con esas personas. También era una persona que me dedicó mucho tiempo, mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, fueron los 4 años y medio de vida míos, porque ahí él falleció. En ese tiempo, entre los 3 años y los 4 años y medio, me enseñó a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar y dividir. Y aprendí. ¿Qué me caracterizó a mí en esa época? Es tremendamente curiosa. Preguntaba por todo, no había cosa que no preguntara. Y mi padre siempre, a ver, la característica etapa del porqué de los niños, porque de los 3 años la mantuve toda la vida. Entonces siempre, eh, continuamente a mi madre, a mi padre, cuando faltó mi madre tuvo que optar por mandarme a un taller de pintura, mandarme a aprender piano, mandarme a aprender inglés y catequesis. Y ahí también en la catequesis se me abrió todo un universo de preguntas que me relacionó con el ámbito teológico. Mi padre me había relacionado con la naturaleza, me había relacionado con distintas culturas, y al abrirme el camino en la lectura, yo no paré nunca de leer. O sea, Luisa May Alcott, Mujercitas, todas esas cosas las leía a los 6 años, 5 o 6 años. Entonces hay un hábito lector, primera etapa. Segunda etapa, hago liceo, sigo el estudio, obviamente, escuela, liceo. Cuando tengo que optar por orientación, opto por humanidades, por cuarto humanística en aquel entonces. Gran disgusto, perdón, para mi director de liceal en aquel momento, que consideraba que yo tenía que seguir la orientación científico-matemática. Me gustaban mucho las ciencias, me gustaba muchísimo la matemática y muchísimo el dibujo técnico, pero me dio un mes a prueba en humanidades. Después tendría que eh, cambiarme de orientación o quedarme en humanidades. ¿Qué pasó? En humanidades me
estuve a punto de volver al área científica. En humanidades me encontré con el profesor de filosofía, Luis Pereira, que me abrió la puerta con lógica. Me apasioné con la lógica. Dije, esto es lo mío. Entonces, a partir de allí, la filosofía empezó a ser lo mío. Terminé el bachillerato, elegí como tema, en aquel entonces era el plan piloto, elegí como tema para englobar todas las disciplinas del piloto, todas, el existencialismo en las ciencias, en las artes, en la música, en la danza, en la filosofía, por supuesto, en el lenguaje. Y bueno, y el tercer momento, yo hago la carrera magisterio porque era la opción que podía utilizar en mi localidad. Cuando termino la carrera magisterio, se abre el profesorado de filosofía libre, libre total, instantáneamente. Entonces ahí empezó a estructurarse mi carrera y bueno, y a partir de allí empezó la pasión por la filosofía, por no dejar de leer, por no dejar de cuestionarme, dudar, eh, darle más importancia que a la pregunta que a la respuesta, y simultáneamente empecé el ejercicio de la docencia en historia y en filosofía por esos avatares que tiene la vida, situaciones que te colocan, ¿no? Que al principio no tenía certezas de poder hacerlo bien y después, bueno, me convencieron colegas que habían sido docentes míos y bueno, ahí empezó la carrera. Después me efectivicé en filosofía en secundaria, después en filosofía de la educación, en lógica, en historia de la educación, en epistemología, no me acuerdo más. Después me efectivicé como directora del Instituto de Formación Docente y ahí alterné la gestión con la filosofía. Después seguí especializándome en artes plásticas, en historia del arte, en filosofía del arte, especialmente en estética y en ética. Y bueno, hoy por hoy es mi universo filosófico. Aunque mi carrera eh, después que me retiré de ANEP, del cargo de directora y de docente, fui docente efectiva de lógica del IPA. Después que me retiré, mejor dicho, antes ya había empezado el tema de la especialización en gestión, en recursos humanos, en habilidades comunicacionales y en negociación. Y bueno, ahí estoy. Perfecto, perfecto porque nos No sé hiciste si fue clara mi historia. clarísima, hiciste un raconto así lo más breve y lo más importante de tu trayectoria como docente en distintas áreas, en distintos lugares, en el IPA, que es una aspiración también, la formación docente terciaria, que cuando empezamos en la especialidad es como un sueño llegar ahí para dar la posta a otros, ¿no? Claro, un detalle. Cuando la OEA me becó a estudiar formación por competencias y empresas, etcétera, estaba en Montreal, en Canadá, en Montreal, y en la Universidad de McGill estaba trabajando Mario Bunge. Entonces, como él daba clases de noche, me empecé a escapar todas las noches eh, y llegué a trabajar con Mario Bunge, lo cual fue un regalo absoluto. Dar clases en 3 idiomas, inglés, francés y español. Un Exacto. encanto, Mario Bunge, un encanto. Bueno, a eso iba, ¿no? Cuando vos mirás toda esta historia profesional, ¿no? En retrospectiva, ¿no? Sí. Te iba a preguntar con qué te quedás, qué es lo que retomás, qué es lo que ves de valioso, porque vos no planificaste esta historia tuya genial, ¿no? Profesional. Entonces, cuando ves en retrospectiva, ¿qué ves? ¿Qué mujer ves? Bueno, cuando miro la retrospectiva, en realidad yo a partir de que elegí magisterio sabía que tenía que hacer algo más. Yo sabía que tenía que continuar especializándome, que tenía que continuar profundizando, actualizándome y capacitándome. Eso lo tenía clarísimo, porque en mi concepción de vida, el aprender es aprender para toda la vida. La filosofía para mí significó la profesión y la vida. Bien, Y siempre traté de que mis estudiantes comprendieran que la filosofía
es un pensar, una forma de pensar, una forma de ver el mundo, una forma de reflexionar sobre el hombre, el mundo, la vida, los aconteceres de la vida, pasado, presente y futuro, buscando situarnos de la mejor forma en cuanto a valores, relaciones humanas, relación con la naturaleza y con los distintos ambientes que nos rodean en la vida, la cultura, la sociedad, todo. Es decir, la filosofía debe darse, según yo, esa reflexión filosófica en todas las carreras profesionales, porque ayuda al médico, ayuda al abogado, al escribano, al arquitecto, al enfermero, a todos, al ingeniero, a todos los ayuda. Es básica para mí. Y hay algo que es básico para el pensamiento, que entiendo que tiene que estar en la formación de los bachilleres siempre, que es la lógica. La exactitud y el rigor del pensamiento no pueden perderse nunca. Quien no piensa con rigor no puede entender con rigor lo que el universo actual comunica en forma mediatizada, porque se entresacan líneas y se sacan de contexto. Y eso es muy peligroso, porque uno le hace decir a los autores cosas que en realidad no dicen. Entonces la exactitud y el rigor es mucho, para mí, y muy valioso. Para mi forma de vida, profesionalmente, educar y formar en filosofía, para mí es como energía vital, ¿no? Es mantener un diálogo con el otro, ayudar al otro a pensar, pero nunca decirle qué tiene que pensar. Decirle cuáles son las formas para acceder mejor al pensamiento, ayudarlo a comprender textos, ayudarse a proyectarse más allá de los textos, a construir su pensamiento, a generar una postura, con una racionalidad instrumental como para manejarse como herramienta y con una racionalidad autónoma, con sentido crítico y capacidad de pregunta, entendiendo por sentido crítico la capacidad de no creer todo lo que escucho, no creer todo lo que leo, sino ver la posibilidad de veracidad que tiene cada enunciado. Desde el punto de vista lógico, la validez; desde el punto de vista de los hechos, el grado de veracidad. ¿Qué significó en mi vida? Bueno, yo tengo una historia muy complicada de vida, pero hermosa, a la que doy gracias siempre por ella, a toda la gente linda que ha formado parte de mi vida, porque he tenido mucha, no sé si llamarle suerte, hado, destino, daimón, pero mi daimón, como es socrático, me dice que profesional y humanamente en mi vida me he encontrado con gente maravillosa, con gente que me ha hecho crecer y con gente a la que yo he podido hacer crecer. Entonces, mis relaciones humanas son muy buenas y he generado una red de contactos y de personas con las que puedo intercambiar mucho y con las que me siento muy cómoda. La filosofía para mí es vital en mi vida. No sé si Perfecto. respondí. Clarísimo, Inés, clarísimo, y es así como vos decís, ¿no? Que la filosofía, y así lo has expresado vos en tus dichos y en tu hacer, para los que te conocemos y tuvimos la suerte de aprender cerca tuyo, no es solamente una cuestión de discurso, sino que es una forma de No. encarar la vida, la realidad, la cotidianeidad y los afectos. Sí, Me la presencia, consta. además, no concibo, a ver, más allá de la filosofía, no concibo que alguien enseñe sin pasión. Bien. Es decir, con la energía que da el amor, el gusto por vincularse con otros, por interpósita vía del conocimiento. Eso para mí es el ingrediente esencial de toda actividad educativa, pero sobre todo de la filosofía, de esa capacidad de, no de vivir en las nubes, no, eso que dice la gente cotidianamente, de las personas que nos dedicamos a la filosofía, sino de tener ideales, pero vivir en la realidad. Y poder articular lo que pareciera opuesto, no lo es,
es complementario. No podemos estar en nuestra realidad si continuamente no luchamos por nuestros ideales. Es Clarísimo. así. Y eso es posible con la pregunta, con la duda, con la filosofía. Tal cual, es una manera de aterrizarse a la vida real, ¿no? De estar sujeto, ¿no? A la vida real y tener la herramienta para poder transformar eso. Mira, tengo otra pregunta que tiene que ver con lo que vos deseas para un trabajo futuro o en el futuro. Yo sé que estás haciendo mucha actividad y que tiene también que ver con la educación, entonces quisiera que explicaras un poco esos deseos de trabajo a futuro o cómo imaginás el futuro desde este lugar de la mujer y la filosofía. A ver, aclaremos un poquito. ¿La mujer en la filosofía o mi propio futuro en la filosofía? Vos, tu futuro ¿No? como, sí, vos que sos Bien. una mujer dentro de la filosofía. A ver, yo he escrito algunas cosas, pero he publicado pocas. He escrito montones, pero he publicado muy pocas. En este momento estoy rogando que una amiga que es profesora de español, de lengua, me corrija un trabajo muy completo sobre la historia del Instituto de Formación Docente de Carmelo, desde su comienzo. Perdón, el celular siempre molesta. Y eh, está terminado, pero yo no me animo a mirarlo de nuevo porque cada vez que lo miro, lo corrijo, lo corrijo, lo recorrijo. Me he dedicado a dar conferencias desde que me retiré, doy conferencias acá en Carmelo, en el Museo y Archivo del Carmen. He andado explorando temas de valores, el tema ético y moral. He estado explorando el tema de la relación y el vínculo del pensamiento humano en relación con el ordenador. Tengo muchas cosas escritas al respecto. Y bueno, estoy tratando de organizar lo que he escrito hace muchos años. He publicado, yo qué sé, algo en el pensar latinoamericano. Y bueno, tratando de organizar esos escritos y publicar. Porque ahora tengo un poco más de tiempo, pero no tanto, porque la universidad me lleva su tiempo y porque los alumnos que tengo también me llevan mi tiempo. ¿Y cómo me veo en el futuro? Bueno, me veo pensando, dando conferencias aquí en mi departamento y escribiendo sistemáticamente para publicar o como artículos o como libro. La idea es libro. Pero, a ver, nunca estoy conforme. Ese es el problema que tengo. Soy tan hipercrítica que recorrijo, recorrijo, recorrijo. Pero me veo escribiendo y publicando. Me veo asesorando también, que es lo que estoy haciendo. Asesorando a futuros docentes. No solo en el plano filosófico, sino en el plano didáctico-pedagógico. Porque, a ver, según cómo se plantee, yo siempre recuerdo en esto a Carlos Baferreira. Carlos Baferreira en sus conferencias de 1908 planteaba no pensar por sistemas, pensar por problemas. Los currículos actuales aparentemente están planteados en filosofía por problemas. Y digo aparentemente porque después generalmente lo toman por sistema. O sea, el planteo que está en el currículum es por problema, pero lo toman por sistema. Entonces, hay que aprender a pensar por el problema e insertar dentro de cada problema los distintos sistemas a través de los autores más representativos para generar un espectro de autores para que el alumno pueda optar y un espectro de sistemas para que el alumno pueda optar, decidir cómo va a enfocar el problema y con qué criterios va a tomar su propia opción. El tema de los criterios para mí es muy importante. Lo otro que considero muy importante es dedicarme a la lógica, más porque la dicté en IPA y veo que hay una necesidad de lógica. Tenía planeado para este año, en la Casa de la Cultura y en el Museo y Archivo del Carmen, hacer un curso de lógica en los dos lugares para estudiantes de bachillerato uno y para adultos otro. Pero vino la pandemia. Ah, sí. Entonces, y a mí se me copó el trabajo,
entonces no pude realizarlo, porque además yo quería esa interacción humana, porque la lógica si no se hace muy fría. Es decir, presento un ejercicio, hago una propuesta, pero que en ese aspecto yo necesito mucho el contacto para el intercambio. Tú me conoces. Sí. Eso sería fabuloso, esa propuesta de llevarla adelante, y seríamos unos cuantos los que nos gustaría estar contigo otra vez, vinculados por la lógica, sí, como en Sí. viejas épocas, sería Sí, maravilloso. Ojalá lo puedas sacar adelante en algún momento, y si no por Zoom, por plataforma. sí, la idea es esa, digo, pero ahora estoy muy tapadita de trabajo, no me queda tiempo. Ahora, por ejemplo, le pedí a un alumno de cortar la clase para poder charlar ambas, Ah, bueno, porque si no, no tenía horario. bueno, yo te agradezco. Muy complicada en ese aspecto, pero doy muchas gracias a la vida, muchas gracias a Dios por esta vida que estoy llevando, ¿no? Porque aún en pandemia yo no paro de trabajar, no paro de pensar, no paro de cuestionarme, incluso he estado leyendo muchas cosas de filósofos contemporáneos sobre el tema de la pandemia, de qué es lo que piensan, de qué entienden por la famosa nueva normalidad. Bueno, yo me caracterizo por ser una persona con un pensamiento muy aristotélico, kantiano, ferreiriano, de Habermas, habermasiano. Es decir, esa es un poco, son los autores que más me han impactado. Eh, entonces eso hace que tenga una cuota de escepticismo, a veces sobre muchos pensamientos contemporáneos, y en esa cuota de escepticismo hago como hacían los griegos, pongo entre paréntesis opiniones en epogé, y después las dejo fermentar, como decía Ferreira, y ahí genero mi propia opinión. Estupendo. Mira, ahora una pregunta así última, cortita. Nosotras que ya te digo, somos mujeres del interior, hemos hecho esta Sí, carrera también en distintas circunstancias, hemos sí. tenido que enfrentar distintos obstáculos porque eran también otros momentos donde no había tantas facilidades, ¿no? ¿Cómo ves vos ahora esta posibilidad de las mujeres, de las chicas, en relación a asumir este compromiso con una carrera como la filosofía, con una profesión? Incluso con la ciencia? ¿Cómo ves esta nueva relación mujer, filosofía, ciencia? A ver, históricamente ha habido muchas mujeres científicas que han quedado en segundo plano porque había un hombre en el momento trabajando con ellas. Y ha salido el nombre del hombre a nivel científico, del caballero y no de la dama, ¿no? Eh, para mí, yo no estoy muy de acuerdo con los movimientos feministas. No creo mucho en los extremos. Yo creo siempre en las posturas intermedias. Entonces entiendo que la mujer puede perfectamente trabajar en cualquier órbita de la vida, de la profesión, perdón, en su vida. Ese trabajar en cualquier órbita de las profesiones significa que, bueno, quiere ser mecánico, haga mecánica, quiere elaborar un campo, vaya, maneje el tractor, etcétera. Quiere hacer filosofía, haga filosofía, especialícese, estudie. A ver, tener hijos, tener una familia, tener casa, tener responsabilidades, esposo, etcétera, no impide nada de esto. Simplemente entiendo que es cuestión de organización. Y creo mucho en la complementariedad de la visión masculina con la visión femenina en la vida. Porque yo no considero que nadie, un género sea más inteligente que otro. No, no, no. Todos tenemos inteligencia por igual. El tema es qué uso hacemos de la inteligencia y cómo lo hacemos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hacia dónde lo dirigimos y por qué? ¿Y qué grado de compromiso estamos dispuestos a aceptar? Hay algo que yo no puedo aceptar. Que alguien estudie la carrera de maestro, de profesor y de profesor de filosofía para tener un sueldo fijo. Eso no lo puedo aceptar. La carrera es compromiso de vida, es un porcentaje de nuestra vida, siempre está dedicado a la profesión,
Al igual que un porcentaje de nuestra vida está dedicado al hogar, a los hijos y demás, y a los afectos familiares. Pero uno no puede menoscabar la profesión. Uno tiene que darle a la profesión, en educación y en filosofía, un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es con la forma y compromiso, es con la formación de seres humanos, con la formación del pensamiento, con la generación del conocimiento, con la producción de la autonomía, con la capacidad de generar autoestima y autoconvencimiento, con la capacidad de ser humano, solidario y capaz de tenderle la mano al otro, con la capacidad de discriminar y no tomar lo falso por verdadero, no creerse una fake news, por ejemplo. Esa es una responsabilidad muy grande que tienen los docentes y que tenemos sobre todo los docentes de filosofía para ayudar al correcto pensar, sin que decir nunca qué es lo que el alumno debe pensar, porque hay que desarrollar esa capacidad de pensar. Es una tarea de compromiso que va más allá de las horas de aula, más allá de las horas de corrección de un escrito, que hay que escuchar a alguien que tiene una crisis, hay que escuchar el problema que a alguien se le planteó con un tema, hay que escuchar a alguien que se siente limitado por algo, por un estatus social, por un problema familiar, por una cuestión de organización, que no sabe organizarse, y para eso hay que tener tiempos y hay que dedicarlos en profundidad. Todo alumno es valioso, todo alumno puede aprender, todo alumno tiene que reflexionar. Entonces, por eso digo que nadie ingrese a una carrera de este tipo si no está dispuesto a un compromiso de por vida. Y cuando digo de por vida, te lo ilustro. Tengo 66 años. No he parado de trabajar. Retirarme de ANEP es una cuestión casuística en mi vida. Digamos que lo decidí porque interpreto mi vida por ciclos, pero yo continúo y continúo especializándome y continúo leyendo, estudiando y produciendo. Entonces creo que todas las personas, todas las mujeres, deben aceptar el reto de lo que significa la profesión que eligieron. En este caso, la profesión de ser filosofía. Hacer filosofía para mí requiere de algo sistemático, organizado. No puedo estar volando. No puedo pensar solo en una charla de café. Tengo que pensar en las profundidades de la vida. Y uso la expresión de una amiga que falleció hace unos cuantos años, que me decía: Inés, por favor, ¿cuándo vas a vivir en la espumita de la vida? Y mi respuesta era: no soy capaz de vivir en la espumita de la vida, solo puedo vivir en las profundidades de la vida, pensando, analizando, preguntándome, cuestionando.